Ay, 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 ay. Hay mucha agua. Nunca había visto nada como esto. Nadie de los de aquí habíamos visto nunca nada igual a la Dana del 29 de octubre en Valencia. La tormenta de ese día nos dejó heridas imborrables. Más de 200 muertos, miles de personas sin su casa, sin su negocio y sin su vida de siempre. ¿Cómo pudo llover tanto en tan poco tiempo? ¿Qué pasó con el agua para que se desbordara como nunca? Y sobre todo, ¿por qué murió tanta gente? Hemos rastreado datos, redes sociales, autos judiciales, vídeos de teléfonos móviles y cámaras de seguridad. Hemos hablado con mucha gente. Nos hemos preguntado quién avisó y, sobre todo, quién no dijo nada. Con todas las piezas hemos hecho una reconstrucción para intentar entender los hechos. Este es el cuadro del día de los 700 litros. Arrancamos con un dato. El 29 de octubre de 2024 cayeron en el centro de la provincia de Valencia, en Turís, lo mismo que suele llover en Ourense en un año, 772 litros por metro cuadrado. ¿Se vio venir algo que era completamente extraordinario? La respuesta es sí. El 20 de octubre, 9 días antes de que cayera la primera gota, la EMET anticipó que una dana iba a llegar a la península. Una dana, o gota fría, es esto, una porción de aire frío en capas altas de la atmósfera que se desgaja de la fuente original, esa zona de aire frío que normalmente circunvala el Ártico y que vaga erráticamente en un entorno más cálido. Si se coloca en una posición favorable y junto a otros factores como el viento en superficie o el agua cálida del Mediterráneo, puede llegar a generar lluvias torrenciales. Este es el desolador panorama. Toda la vida ha habido danas en Valencia. Los que nacimos aquí estamos acostumbrados a las grandes tormentas de otoño. El agua del Mediterráneo está cada vez más caliente y el verano de 2024 marca un nuevo récord, más de 32 grados en Baleares. Frío arriba y humedad y calor abajo. En términos meteorológicos es como si estuviéramos acercando una cerilla a un bidón de gasolina. A medida que nos aproximamos al día 29, los comunicados son más y más precisos y también más y más alarmantes. El 27, la EMET emite un aviso especial. Estamos ante un temporal muy importante. El 28 por la tarde, la dana empieza a mostrar su potencial devastador. Caen grandes bolas de pedrisco en Almería y todas las miradas se dirigen a Valencia. No es habitual que los meteorólogos salgamos de nuestra oficina, pero esta vez era especial. Los modelos meteorológicos indicaban que los máximos de lluvia podían darse alrededor de Xàtiva, al sur de Valencia, mi ciudad natal, y hacia allí decidimos ir. Día 29. Las primeras tormentas violentas empiezan a caer de madrugada. A las 7:36, AEMET emite el primer aviso rojo para el litoral sur de Valencia, una advertencia muy seria. En esta zona implica que pueden caer más de 90 litros en una hora y más de 180 en 12, una cantidad de agua descomunal. En al menos 11 pueblos de la zona y en la Universitat de Valencia se suspenden las clases. Desde Alberic, en Valencia, concretamente, pueden ver ahora mismo la carretera de Tous, pues completamente anegada. La jornada de hoy, desde luego, va a ser muy larga en la Comunidad Valenciana, con esos avisos activados ya de nivel rojo. El primer tren convectivo estaba ya en marcha. Un tren convectivo es una sucesión de tormentas que se desplazan siguiendo la misma trayectoria, descargando lluvia de forma persistente sobre un mismo lugar. El aire caliente y húmedo sube y se encuentra con aire más frío. Se desata la lluvia torrencial. La dinámica de esa primera tormenta inicial ayudará a que se forme la segunda, y así sucesivamente, una tras otra, descargando con persistencia y castigando durante horas al mismo lugar. Reconstruir el día de la dana desafía a las normas del relato clásico. Suceden tantas cosas a la vez y en tantos sitios diferentes que es fácil confundirse. Para ayudarnos en esta explicación, hemos dividido el centro-sur de Valencia en 4 zonas. En el recorrido del Magre podemos distinguir entre el curso alto, donde llovió torrencialmente al mediodía, y el curso bajo, que se desbordó por la tarde. En la zona del Barranco del Pollo también podemos diferenciar 2 espacios: el curso alto, el epicentro de la tormenta de la tarde, y la Horta Sud de Valencia, la zona cero de la tragedia tras la puesta del sol.
El primer envite de la tormenta se concentra en lo que hemos llamado el curso bajo del río Magre. Agrupando los datos de 214 pluviómetros de la zona de distintas fuentes, obtenemos una representación de cómo llovió mucho más precisa que los radares de lluvia. Se está cumpliendo el pronóstico y el tren convectivo ya está dejando lluvias de más de 90 litros en una hora. La Agencia Estatal de Meteorología acaba de activar el aviso rojo a más zonas, al interior norte de Valencia, también al litoral norte de Valencia y al litoral sur, donde ya estaba activado. La Generalitat Valenciana activa entonces la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en el curso bajo del Magre, un nivel de alerta medio. Por encima todavía hay una situación 2 para casos más graves. Es una puta locura lo que está lloviendo ahora, es que voy calado hasta los huesos. Nos hemos tenido que meter aquí porque... Bueno, increíble. A las 10, la tormenta afloja en el sur, pero se activa con fuerza en el norte, en la cabecera del río Magre. Pero el Magre no nace en Valencia, sino en Cuenca. Madre mía, los coches. También aquí está lloviendo con mucha insistencia. Los primeros problemas graves se desatan cuando la primera riada entra en la Comunidad Valenciana a la altura de Utiel. Cerca de la orilla hay un instituto de secundaria. Afortunadamente, las clases están canceladas. Alexandra vive en la confluencia entre el cauce del río Magre y la calle principal de Utiel. Minuto a minuto ve cómo las cosas se van complicando cada vez más. Lorenzo nos ha pasado las imágenes que grabó del agua entrando en su farmacia. Mirad la farmacia cómo está. El día 29, en Utiel, murieron 6 personas. La riada se llevó 500 vehículos e inundó más de 600 viviendas. ¡Mira el muro! ¡Le ha roto el muro de la casa! Tras dejar atrás Utiel, el Magre entra en Requena también en tromba. ¡Míralo, míralo! Se ha roto del todo el puente. El agua se ha llevado por delante el puente de las Ollerías, con cientos de años de historia. Después de Utiel y Requena, el flujo del Magre se topa con la presa de Forata, que empieza a embalsar agua para que la avenida no afecte a las poblaciones del curso bajo. Este embalse tendrá una gran importancia más tarde. De momento, solo tenemos que quedarnos con 2 datos. El primero es que por la mañana está prácticamente vacío debido a la escasez de lluvias. El segundo es que el agua está entrando a gran velocidad. Entre las 11 y las 3 de la tarde, duplica el volumen acumulado hasta llegar al 30% de su capacidad. Más abajo de Forata, el tren convectivo se ha situado a lo largo de una diagonal que coincide casi exactamente con el recorrido del Magre. El río empieza a desbordarse, causando estragos similares a los de otros años, y ya hay personas desaparecidas. Tindrà uns 4 metres segurs. Esta vecina de Alfar graba la situación del frontón y del polideportivo del pueblo. Quedat inundat. Mira, En la zona del Marquesat de Llombai ha sido una mañana muy larga. Ya cerca del mar, en la Alcúdia y Algemesí, calma tensa. Que el Magre lleve este caudal no es habitual y empiezan a preocuparse. Nos movemos hacia el norte, hacia la zona que hemos llamado la cabecera del Barranco del Pollo. Hay motivos para la inquietud, pero todavía no para la alarma. En Chiva ha llovido mucho y ha habido desbordamientos. En vivo y en directo el agua que está trayendo... En el curso bajo del Pollo, en la Horta Sud, los vecinos contemplan con curiosidad la llegada del agua que está descargando en las montañas. Así llega la primera oleada a Paiporta y a Catarroja. A mediodía, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anuncia que la tormenta abandonará Valencia por la tarde. Según la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunidad Valenciana. Es cierto que la tormenta de la mañana ha dejado consecuencias importantes, pero no catastróficas. Sin embargo, el mensaje de Mazón ignora la previsión meteorológica. Todo está a punto de complicarse. Los modelos nos reflejan cómo van a continuar esas precipitaciones durante la tarde. De las 3 de la tarde empezará lo peor, como hasta ya las 6 de la tarde, ¿no? Vale. Esa franja de pues final de mediodía a media tarde. Vale.
Y Vale. empezando desde lo más pegado pues como a ese interior de la parte litoral y tirando Sí. ya hacia el interior, como en dirección hacia el rincón de la Mus, vale. Sí. La técnica del 112 entiende el mensaje y anticipa que los ríos se pueden desbordar. Vaya, mañana nos queda a nosotros también las consecuencias de las lluvias con todos los caudales, pero bueno. A las 3, la alcaldesa de Paiporta publica en su Instagram un vídeo y escribe: "Tenemos barrancada en Paiporta por las lluvias en el interior. Estamos vigilando la situación. Mientras tanto, calma y sensatez". También a las 3, la Generalitat eleva la alerta por inundación al máximo nivel. Utiel-Requena pasa a situación 2 del plan de emergencia. Este cambio implica que el control pasa a manos de la consellera de Justícia e Interior, que convoca al comité de crisis para 2 horas después, a las 5. La noticia de que todo se va a complicar más llega incluso hasta el Barrizal, desde donde nos conectamos con el telediario del mediodía. Va a seguir lloviendo sobre mojado, no solo donde estoy, sino con la lluvia moviéndose de sur a norte por la Comunidad Valenciana. Toda esa lluvia que está en cabecera es lluvia que va bajando y que va continuando. Estamos sobre todo en este momento haciendo seguimiento de todos los barrancos que ya hemos hecho, todo lo que es el río Marro, tanto también el barranco del Pollo. Es muy importante insistir. Por desgracia, el pronóstico acierta. A partir de las 3, todo se complica hasta extremos nunca vistos. La tormenta crea un gran epicentro alrededor de Turís y otro más pequeño alrededor de Carlet. La importancia de este segundo núcleo es que viene acompañado de muchísimo viento. Un auténtico recital de tornados que derribará varias líneas eléctricas de alta tensión. Según la EMET, hubo 11 tornados diferentes. El peor es el que afectó a la localidad de Alginet, donde se registraron rachas de alrededor de 200 kilómetros por hora. ¡Un huracán! ¡Un huracán! ¡Mireu això! La empresa Inforache elaboró un informe con fotos de torres de alta tensión derribadas por los tornados. Red Eléctrica afirma que fueron 35 las que se cayeron. Los cortes en la electricidad y en los teléfonos fueron claves en la crisis, porque dejaron incomunicadas a miles de personas. El otro núcleo de esta primera hora de la tarde se sitúa en Turís. En este pueblo de poco más de 7.000 habitantes se desata un auténtico diluvio que no cesará hasta pasadas las 7 de la tarde. Los 184,6 litros por metro cuadrado que caen en tan solo una hora suponen un nuevo récord de intensidad de lluvia en España. Es lo que llueve en Almería en un año, pero en una sola hora. María Dolores graba refugiada desde su balcón. En esta farmacia reina la inquietud. Sus trabajadoras temen quedarse atrapadas. Hay una red de cobertura, ¿por qué no deja llamar? La luz y la cobertura telefónica iban y venían hasta el apagón total. Muchos solo se enteraron de lo que realmente había sucedido aguas abajo cuando volvió la luz y el teléfono, un día y medio después. Esto es lo nunca visto, macho. Ira. Como os hemos contado, Turís será también el punto con más agua acumulada en toda la jornada, 772 litros en 24 horas. Muy cerca de los 817 que cayeron en Oliva, también en Valencia en el 87, y que siguen marcando el récord de lluvia en un día en España. Turís no es clave solo por la lluvia. Su orografía juega un papel fundamental para entender la tragedia que afectará horas después a la Horta Sud. La parte sur del municipio está inclinada hacia el Magre, que ya hace rato que se ha desbordado. Sin embargo, gran parte del agua que está cayendo aquí vierte hacia el otro lado, al cauce del Pollo, especialmente a través del barranco de la Horteta. Desde allí, más tarde, entrará en tromba en la Horta Sud. El enorme núcleo tormentoso crece y se extiende ahora hacia el norte, primero hacia Godelleta y luego hasta Chiva. Así llovía en Godelleta por la tarde. En una de sus urbanizaciones, el cauce ya atraviesa la Casa Roja, que amaneció derruida el 30 de octubre. Son las 5 menos 10 de la tarde. Tony graba desde su coche lo que está pasando en el polígono industrial de Chiva. La tormenta arrecia y una hora después, un cliente del hotel del polígono graba desde su habitación esta escena. ¡Ostras, mamá, los coches!
Tras dejar atrás el polígono, el agua se precipita por las calles en cuesta del centro de Chiva. Chiva, Godelleta y Turís son los puntos de partida del tridente formado por 3 grandes ríos que ahora se dirigen a la Horta Sud-Valenciana. Mientras tanto, en el otro escenario, en el Magre, la cuenca está completamente saturada. Como ya os hemos contado, la presa de Forata está reteniendo toda el agua que es capaz. A las 3 está al 30% de su capacidad. A las 5 el volumen se ha doblado y alcanza el 65%. La tendencia es muy preocupante. Forata se está llenando muy rápido. A las 5 menos cuarto, la Confederación Hidrográfica del Júcar informa de que van a aliviar la presa y ponen sobre aviso a los pueblos río abajo. Emergencias de la Generalitat se hace eco de ello en un comunicado. Forata empieza a desaguar. Estas imágenes del día posterior a la dana reflejan el enorme caudal que la presa intenta soltar para rebajar el exceso de agua. Pese a ello, no es suficiente. Entra más agua de la que sale. Entran 2.000 metros cúbicos por segundo, la mitad de lo que la presa es capaz de evacuar. El agua se sigue embalsando detrás del muro. A las 6, 82%, y a las 7, 95%. A las 7:30 de la tarde, el embalse sobrepasa el tope de su capacidad. El peligro de rotura tiene en vilo a los técnicos de la Confederación y a los municipios de la zona. Todas las presas tienen un punto débil, la coronación. Si el agua llega a superar el punto más alto de la construcción, la presa puede llegar a colapsar. Varios alcaldes y los radioaficionados insisten en afirmar que tenían noticias fidedignas de la rotura de la presa mediada la tarde de la inundación. Así sucedió, por ejemplo, en la presa de Tous en 1982. A pesar de que Tous y Forata tienen estructuras muy diferentes, el vertido por coronación implica, en ambos casos, un riesgo real de rotura. Tous está solo a 22 kilómetros de distancia de Forata. El agua lo arrasó todo. Hubo 8 muertes y daños materiales valorados en 40.000 millones de pesetas. Hay mucha preocupación, porque por debajo de la presa de Forata, siguiendo el curso del Magre y el Júcar, hay 19 pueblos donde viven 146.000 personas. El desembalse de la presa incrementa más todavía el cauce del Magre. Al mismo tiempo, el aguacero no da tregua, con lo que los barrancos secundarios corren completamente fuera de su cauce. Un ejemplo de las consecuencias de este múltiple impacto lo encontramos en la localidad de Monroy. Esos camiones que vemos flotando como juguetes son de Ramona, una joven emprendedora que puso en marcha un negocio de venta de vehículos de segunda mano. Ay, no, hostia. Nos detenemos en Alfar. En el puente, el cauce mide 250 metros de ancho, pero el agua ya amenaza con pasar por encima. El río Magre, en su recorrido final, se cruza con la Alcudia y con Algemesí, dos localidades densamente pobladas, donde la presencia humana invade la ribera del río. El polígono de la Alcudia, donde el río describe una curva, es justo el punto donde el Magre se desborda y entra en el pueblo. Gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad que nos ha cedido el ayuntamiento, hemos podido monitorizar el inicio de la inundación y su avance sin control por todo el municipio. Antes de desembocar en el Júcar, el Magre atraviesa la periferia de Algemesí. Aquí, el cauce se vuelve a estrechar. Así iba a las 6 de la tarde. 20 minutos después, rebosa por los lados. Las primeras olas de agua y barro llegan al Raval, un barrio de familias vulnerables cuyas casas están apenas a unos metros de la orilla. Este es el centro de salud del Carrer Santa Teresa. Esta trabajadora tiene que refugiarse en el piso superior. En el centro, el agua llegaría casi a los 2 metros. Mientras todo esto pasaba en el curso bajo del Magre por la tarde, el Pollo y sus afluentes, el Gallego y la Horteta, emprenden una carrera desenfrenada aguas abajo. Tras devastar el centro de Chiva, el agua atraviesa la A3, la autopista que conecta Valencia con Madrid. La unidad militar de emergencias interviene para rescatar a los conductores atrapados.
Justo en este punto, la Confederación Hidrográfica del Júcar tiene un medidor de caudal. Este sensor ayuda a entender lo que pasó durante el día 29. La tormenta de la mañana se refleja en esta subida de caudal que poco a poco va descendiendo. Pero a las 5, tras el aguacero caído en Chiva, el barranco se dispara como si fuera una pared. A las 7, la corriente es tan extraordinaria que destruye el sensor. Continuando su camino en Ribarroja, el Pollo bordea uno de los polígonos industriales más grandes de España. Estamos aislados, tío. En todo el polígono, centenares de trabajadores del turno de tarde quedan atrapados. Aquí tienen su sede 2.000 empresas y trabajan alrededor de 20.000 personas. Vaya tela. Vaya tela. Uno de los trabajadores de este taller es arrastrado por la corriente, pero afortunadamente consigue salir unos metros más abajo. Nos cuentan que el agua tardó 10 minutos en inundarlo todo. Tras atravesar el polígono de Ribarroja, el Pollo entra en una amplia zona de cultivos. Este tipo de espacios abiertos han sido tradicionalmente un buen antídoto contra las inundaciones, porque cuando el agua llega aquí, normalmente tiende a disolverse. Es lo que los técnicos llaman laminar una inundación. En este modelo, desarrollado por la Universitat Politécnica de Valencia para intentar localizar los cuerpos de las personas desaparecidas, muestra que aquel día en Valencia el efecto laminador funcionó solo en parte, pero no fue ni mucho menos suficiente. En la mitad de la llanura, el Pollo se encuentra con el Gallego, que ya es un río a pleno rendimiento tras recoger las aguas de Godelleta. Ya unidos, llegan a Torrent, donde se encuentran con la tercera pata, l'Horteta, que viene muy cargado desde Turís. Las fotos de antes y después de la riada no dejan duda del impacto que produjo el encontronazo entre lo que ya son ríos colosales. Según las estimaciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Universitat Politécnica de Valencia, el Pollo y el Gallego sumados llegaron a Torrent superando claramente los 2.000 metros cúbicos por segundo de caudal. l'Horteta aportó alrededor de 1.700 metros cúbicos. La suma de los tres caudales permite deducir que por el embudo de Torrent se concentró un volumen de agua cercano a los 4.000 metros cúbicos por segundo. Con este caudal, cada minuto podríamos llenar unas 100 piscinas olímpicas. Esto es una barbaridad, cada segundo sube 10 metros. El centro urbano de Torrent consigue librarse de este tsunami fluvial porque está elevado, pero al llegar a la llanura de la Horta Sud, todo cambiará. Ya está entrando por aquí, porque por la plaza se está inundando la plaza ya también. Llegados a este punto de la narración, podríamos contar cómo el agua se sale de su cauce en Picaña y en Paiporta. ¡Hala, hala, hala, hala! En Catarroja. En Massanassa. ¡Hostias! También podríamos contar cómo el agua llegará a una extensa llanura y se abrirá en abanico como si fuera el delta de un río, formando un lago triangular de unos 10 kilómetros por cada lado. Dentro de ese lago, 10 municipios y 172.000 personas. Podríamos explicar que el agua acabará subiendo hasta los 2 metros, en calles y en casas. Pero en la Horta Sud, todo esto no fue lo más importante. Los cuerpos de 158 personas, el 70% de las víctimas mortales, fueron localizados en esta zona. Por eso, en este punto de la reconstrucción de ese día en Valencia, nos interesa averiguar si la falta de aviso fue solo una tragedia inevitable o un fracaso clamoroso de las personas que gestionaron el sistema. La responsabilidad de la gestión de las emergencias en Valencia y de facilitar información a la población corresponde a la Generalitat. Su plan de inundaciones dice que se creará un comité de crisis llamado CECOPI. Lo lidera la consellera de Justícia e Interior de la Generalitat, que según el plan es la responsable de determinar la información que debe facilitarse a la población. El comité de crisis también lo forman un amplio equipo que incluye, entre otros, a la delegación del Gobierno, el 112, la EMET, la Confederación Hidrográfica del Júcar o un coordinador que actúa de enlace con los ayuntamientos afectados. Todos ellos estaban reunidos desde las 5, algunos de manera presencial en este edificio de Valencia y otros de forma telemática. Por tanto, el día de la Dana había un plan de prevención de inundaciones, se había constituido un comité de crisis con las personas clave y había un sistema de alarma. Con los datos disponibles hemos analizado la cadena de comunicaciones de ese día y esto es lo que hemos encontrado.
Lo primero que podemos constatar es que Emergencias de la Generalitat tenía información actualizada de la EMET, que les indicó la hora y el lugar donde se iba a producir lo peor de la tormenta. A partir de las 3 de la tarde en el interior norte de Valencia, más al norte de donde había descargado por la mañana. Con una tarde más complicada en el interior norte de Valencia. Interior norte de Valencia, están las complicaciones, ¿vale? La Generalitat entiende las consecuencias de esta advertencia y que la Rambla del Pollo iba a experimentar una crecida. A las 2:20, la consellera de Interior, máxima responsable de emergencias, escribe en sus redes sociales: pedimos mucha precaución a los vecinos de los municipios por donde discurren el río Magro y el Barranco del Pollo. A las 3, el subdirector de emergencias insiste en el mensaje frente a las pantallas del 112 en una entrevista para la televisión autonómica APU. Estamos sobre todo en este momento haciendo seguimiento de todos los barrancos que ya hemos hecho, todo lo que es el río Magro, tanto bien el Barranco del Pollo. A las 4:15, la cuenta oficial de emergencias 112 incide en la misma idea. No hay que confiarse. Aunque en la costa no llueva, los ríos y las ramblas van a bajar muy crecidos. Tal y como se había advertido y como hemos explicado antes, la primera gran descarga de agua de la tarde empieza en la zona entre Turís y Chiva, en el interior norte de Valencia, entre las 3 y las 4. Con este dato sobre la mesa, nos hemos preguntado de cuánto tiempo dispusieron los responsables de emergencias para evaluar la situación y emitir un mensaje de alerta anunciando una gran inundación en la Horta Sud. Los testimonios ante la jueza de Catarroja de los familiares de las víctimas sitúan la pérdida de contacto con la mayoría de los fallecidos entre las 7 y las 8, por lo que la ventana de tiempo en el que un aviso hubiera podido salvar vidas fue de unas 3 horas. Caímos mis hijos y yo, ¿vale? Con la mala suerte que mi hijo pues le pegó una viga y lo mató en el acto. Y mi hija sobrevivió conmigo en los escombros. Y estuvimos toda la noche en los escombros, aguantando frío, el ruido del agua, lluvia, todo. Nadie vino a rescatarnos toda la noche ahí. Y mi hijo muerto a mi lado. Y una ola gigante se los llevó por delante del coche y me he quedado sin hermano, sin sobrino y sin cuñada. Ahí no suele entrar el agua, intenta subirla en alto que no va a pasar nada. A los 10 minutos fuimos a llamar y mi suegra ya se había ahogado. Nos vimos envueltos toda mi comunidad en el rescate de una familia y que en la primera extracción se cortó una cuerda con una escalera y una niña de 11 años se cayó al agua y fue encontrada en Alfafar. Y yo pensaba que en el tejado le decía: cariño, tranquilo, que van a ir a ayudarte. Y era mentira porque nadie me cogía el teléfono, pero no se lo podía decir. Tenía que darle ánimos para que aguantara. Si hubiera tenido una hora, hubiera podido determinar sacar la escalera primero bien, sacar las cuerdas que tenía bien, cinturones y material que disponía, porque yo sí que disponía de material. Y no lo pude hacer porque no tuve un tiempo valioso para esas personas. Y aún la madre me da las gracias. La alarma llegó a los teléfonos móviles de los valencianos a las 8:11, cuando la tragedia ya se había desatado. Los responsables de gestionar la emergencia sabían de antemano dónde iban a estar los puntos críticos. Disponían de los datos en tiempo real de los pluviómetros y los radares de la EMET y de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Se pudo haber activado un sistema de seguimiento puntual de esos datos. Además, la Generalitat dispuso de una fuente propia de información privilegiada sobre el terreno: todos los ciudadanos que estaban llamando en masa al 112. La Generalitat afirma que ese día el teléfono de emergencias gestionó casi 20.000 llamadas. Por los comentarios en redes sociales y por los testimonios que hemos recogido, sabemos que mucha más gente intentó comunicar con ellos, pero no pudo debido a la saturación de las líneas y a los fallos en la red. El gráfico que distribuye las llamadas por horas confirma que la crisis se dispara desde las 3 de la tarde en adelante. En la ventana en el que el aviso a la población pudo haber sido útil, por la tarde, antes de las 7, se recibieron 7.172 llamadas de emergencia. Las llamadas entre las 4 y las 7 son transparentes sobre lo que está pasando. Dicen: está entrando agua en una casa, varias personas dentro. Varón atrapado con menor dentro de vehículo. 2 mujeres con 2 bebés en situación crítica.
coches flotando, gente dentro de coches. Y como estos, miles de testimonios más. Si distinguimos entre incidencias distintas y ubicamos estas incidencias en el mapa, lo que aparece es un panorama todavía más revelador. Por la mañana, todas se centran en el Magreb. Al mediodía, la preocupación se mueve hacia Utiel y Requena, donde el agua lo ha inundado todo. Al desatarse el enorme aguacero de primera hora de la tarde, los gritos de auxilio crecen y el epicentro se desplaza al centro norte de Valencia, Turís y Chiva. Luego, acompañando la inundación, las llamadas también se mueven río abajo. Las advertencias que se producen entre las 4 y las 7 son las más importantes, porque pudieron haberlo cambiado todo. Indican que hay una enorme masa de agua bajando por el curso del Poyo en dirección a la Albufera, y debieron haber disparado la alerta, pero no hubo aviso. A partir de las 7 se produce el máximo pico de incidencias, el 60% de todas las de la jornada. La mayor parte de los gritos de auxilio llegan desde los pueblos de la Horta Sud, cuando ya era demasiado tarde. Uno de los mayores enigmas que rodea la gestión de la crisis es cómo es posible que este aluvión de voces pasara desapercibido cuando el centro de gestión de las llamadas al 112 y la sala en la que se encontraba reunido el CECOPI se encuentran en el mismo sitio, separados apenas por unos metros. La Generalitat afirma que ni uno de los miembros del CECOPI habló del Barranco del Poyo durante la tarde, lo que implica reconocer que una institución que depende de la propia Generalitat, el 112, no informó a sus jefes de lo que estaba pasando. De 5 a 6 que estuvimos conectados y tuvieron más de 2.400 llamadas, no nos dijeron nada en el CECOPI. ¿Pero qué estafa es esta? ¿Pero qué estafa es esta? Esa es la pregunta que yo me hago. Tampoco resulta fácil de explicar la gestión de la información del sensor de caudal de la Rambla del Poyo en Ribarroja, del que ya hemos hablado antes. Este sensor pertenece a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Sus datos son públicos y están en Internet. Cualquier persona, incluido el equipo de la Confederación, pudo seguir en tiempo real la gráfica que ya conocemos y que muestra la gran avalancha en el Barranco del Poyo a las 5 de la tarde. La Confederación dispone de una sala de control donde visibiliza su red de sensores en cada momento. Según sus propios documentos, esta infraestructura de control es una herramienta para la previsión de avenidas. Desde esta sala se gestiona un sistema de alertas que debe activarse si el caudal supera ciertos umbrales. Por la mañana, las alertas funcionaron con normalidad. La Confederación del Júcar avisó de una subida brusca del caudal media hora después de que se superaran los 3 umbrales de golpe a las 12 del mediodía. A continuación, se decretó la alerta hidrológica en el Barranco del Poyo. Sin embargo, por la tarde, la alerta no se activó después de que se superara ninguno de los 3 umbrales, ni el de las 4:15, ni el de las 5, ni el de las 5:25. A las 7 menos cuarto, 1 hora y media después de que se superara el tercer umbral y cuando el Poyo ya se había desbordado en Paiporta, se envió este correo electrónico. El mensaje dice que a las 6:40 el caudal es de 1.686 metros cúbicos por segundo y no añade ninguna información adicional, lo que llama mucho la atención, porque el canal que recorre la Horta Sud solo puede desalojar la mitad de ese enorme volumen de agua, y por tanto, la inundación era segura. No consta que nadie en la reunión del Comité de Crisis hablara de este correo electrónico cuando se envió. Tampoco hay constancia de que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que formaba parte del CECOPI, comunicara al resto de los asistentes la gravedad de la situación. Desde las 4:15 hasta las 7 menos cuarto, desde que pasa de 28 hectómetros a 1.686 hectómetros cúbicos, el caudal del Barranco del Poyo. Y mientras tanto, la Confederación está en un silencio letal. 2 horas y media de silencio. A lo largo del Barranco del Poyo hay dibujadas una serie de escalas que sirven para identificar las crecidas de caudal. Los bomberos forestales del Consorcio Provincial fueron enviados por su jefe a vigilarlas al mediodía. Ellos podrían haber activado la primera alerta, pero a las 2:30, justo a la hora en que la EMET pronosticó lo peor de la tormenta, se ordenó su retirada de la orilla. Tú me informas que eres la unidad de a pie, el nivel ha ascendido, no sé qué hago aquí, son las 2:30, tengo ganas de comer, voy a decir así de claro, aunque se quede grabado me da igual, ¿qué hago? También hemos analizado los comunicados de los ayuntamientos de la zona durante el periodo crítico. A las 4:40 el Ayuntamiento de Ribarroja informa de inundaciones en el polígono.
y poco antes de las 6, el Ayuntamiento de Chiva pidió a los vecinos que se quedaran en sus casas. El primer mensaje municipal en redes sociales que informa de una situación excepcional lo leemos a las 7 menos 10, media hora después del primer desbordamiento en la Horta Sud. El Ayuntamiento de Paiporta publica un vídeo en sus cuentas con un mensaje escrito: barranco desbordado, puentes cortados, no salgan de sus casas. A esa misma hora, la Policía Municipal de Paiporta recorre las calles. A las 7:30, una escena similar en Torrent. Desde sus altavoces dicen: desalojen la zona, desalojen las plantas bajas. Hemos rastreado las emisiones del día 29 de octubre de los medios de comunicación de referencia en Valencia. A las 6:25, el periódico Las Provincias difunde un vídeo de Chiva en el que se ve una enorme riada. Según su redactor en la zona, el barranco baja con una fuerza descomunal. Casi a la misma hora, el programa en directo de la televisión pública APUN muestra la gran inundación también en Chiva. Las primeras llamadas pidiendo auxilio en medios de comunicación se producen entre las 7 y las 8. Estamos llamando al 112 y no da línea, no sé si el problema es mío de la cobertura, si la línea está colapsada. No hemos localizado intervenciones previas en las que desde los medios se alerte a la población de la Horta Sud que se acercaba una gran inundación y que debía tomar medidas urgentes. Este rastreo nos permite concluir que los datos clave para tomar una decisión sí se conocían. Si la previsión meteorológica se cumplió, si los responsables de emergencias anticiparon que iba a haber problemas en el Pollo, si los pluviómetros del interior de Valencia marcaban niveles récord, si se dispuso de 3 horas para cursar un aviso válido, si hubo miles de llamadas al 112 pidiendo ayuda desde la cuenca alta del Pollo entre las 4 y las 7, si el dato del sensor del barranco era público, con o sin avisos, y si hubo medios de comunicación y ayuntamientos que dejaron constancia del enorme volumen de agua que avanzaba sin control hacia la costa, con todos estos datos es muy difícil defender que la muerte de 158 personas en la Horta Sud fue una fatalidad inevitable. Según escribe en un auto la jueza que ha centralizado la investigación sobre lo que pasó ese día, los daños materiales no se podían evitar, las muertes sí. No existe un acta de la reunión del CECOPI, pero sí ha habido filtraciones o declaraciones que nos ofrecen pinceladas sueltas de lo que sucedió dentro. Los presentes en la reunión afirman que, a pesar de lo que estaba pasando, antes de las 7 de la tarde, nadie habló de la situación en el Barranco del Pollo y la Horta Sud. La atención del comité de crisis estaba centrada en la presa de Forata. Dice la jueza instructora: pareciera que los presentes permanecían en una burbuja aislados del mundo exterior. Televisión Española ha podido confirmar que técnicos y cargos políticos presentes en el comité exigieron enviar la alerta a la población en varias ocasiones entre las 6 y las 7. También sabemos que entre las 6 y las 7 el CECOPI interrumpió la participación telemática de la EMET, la Delegación del Gobierno y la Confederación Hidrográfica del Júcar, dejando sus pantallas en negro. La información sobre lo que estaba pasando en la Horta Sud se la transmite al CECOPI la alcaldesa de Paiporta. A las 7:05 yo traslado directamente el mensaje a la delegada del Gobierno y soy muy clara porque veía que iba más de 1,5 metros por el centro del pueblo y le dije: Pilar, nos estamos ahogando, no estamos preparados, va a morir mucha gente. Ese fue mi mensaje de las 7:05. No ha trascendido el papel que desempeñó en el proceso de toma de decisiones el presidente valenciano Carlos Mazón. La Generalitat sostiene que la orden de emitir el mensaje de alerta de las 8:11 la dio la consellera de Interior, Salomé Pradas, y que el presidente Mazón se incorporó a la reunión del CECOPI 18 minutos después de su difusión. Pero otras personas afirman que esto no es cierto y que llegó antes de que se emitiera. La falta de una advertencia a tiempo a la población del curso bajo del Barranco del Pollo ha sido el centro de una agria controversia política.
Además de la causa judicial abierta que investiga a los responsables de la gestión de la crisis, hay varias comisiones parlamentarias en marcha. La consellera de Justícia e Interior de la Generalitat, Salomé Pradas, fue cesada 23 días después de la catástrofe. También fue cesado el secretario general de Emergencias de la Comunidad Valenciana, Emilio Argüeso. Sin ninguna advertencia previa que les permita tomar medidas, los vecinos de la Horta Sud hacen vida normal. Ha llovido muy poco, incluso nada en algunos sitios. El agua que dejamos en Torrent fluye desbocada por el barranco del Pollo hacia el mar. Por el camino tendrá que atravesar varios municipios. Todo empieza en Picaña y Paiporta. Son las 6:30 de la tarde. El barranco se desborda. El canal de hormigón por el que discurre el barranco del Pollo desde aquí hasta la Albufera puede desalojar 800 metros cúbicos por segundo. Pero lo que está llegando desde aguas arriba supera los 4.000 metros cúbicos, 5 veces ese caudal. Todo lo que no cabe en el canal acabará ocupando las calles y las casas de la zona cero. Muchos vecinos no han salido aún de sus trabajos. La inundación les sorprende dentro de sus locales. Los que ya están en el coche de vuelta a casa ven cómo de pronto la carretera se convierte en una trampa muy peligrosa. Al ver llegar el agua, miles de personas hicieron lo que, según la costumbre, se hace siempre en esta zona cuando llueve demasiado: correr a sacar el coche de garajes o zonas inundables. Sin embargo, el agua ya circula abiertamente por las calles y se cuela por las aperturas. La persona que grabó este vídeo se salvó, pero otros que intentaron la misma maniobra perdieron la vida en el intento. Madre mía, no salgo de aquí, no salgo. 35 víctimas fueron encontradas en garajes y sótanos. La ola no se detiene en Paiporta. En Catarroja la situación es igual de complicada. Ante la ausencia de un aviso oficial, los vecinos se llaman por teléfono los unos a los otros. Tío Juan, com vas? Com aneu per ahir? Perquè estem mirant que passa molta aigua per allà, com s'ha desbordat el barranc. Com aneu? Teniu molta aigua? En la calle Real se monta un gran atasco. Los conductores invaden las aceras buscando una salida. A la misma hora, en la avenida Rambleta, la cosa está mucho peor. El caudal es cada vez mayor y el nivel sube con gran rapidez. Antes de que sean las 7 de la tarde, el tsunami también llega a Massanassa. El agua del Pollo desbordado se extiende inundando los municipios de la Horta Sud en forma de gran delta. Pero no llueve, aquí no está lloviendo, o sea... Lo que sigue es la pesadilla común a todas las poblaciones de la Horta Sud. El nivel del agua sube muy rápido en todos los pueblos de la comarca. El asfalto le imprime velocidad. ¿El árbol que se cae? El árbol se ha caído. ¿Dónde está el árbol? Míralo. Un torrente de aguas bravas del que es muy difícil escapar. El agua llega a romper infraestructuras, como este puente de Picaña. ¡El puente! Las cámaras de seguridad captan cómo algunos negocios, como este concesionario, se inundan en minutos. A Miguel le cogen su tienda de equipos de calefacción en Paiporta. Intenta mantener la calma, pero el agua sube rápido. Chicos, mirad cómo está el callejón de Valsur. José termina su turno en una empresa metalúrgica de Albal. Al girar la primera esquina descubre que la salida del polígono ha desaparecido. Las calles se convierten en auténticas ratoneras, como en este cruce de Sedaví. Los conductores que estaban atrapados en el gran atasco ven como de pronto su coche empieza a flotar. ¡Buah! Vamos ya flotando literalmente. Los ocupantes de este vehículo también consiguieron salir de él y salvarse. Decenas de miles de coches se amontonan junto a las cañas y todo lo que la riada ha arrastrado a su paso. 19 cuerpos fueron localizados en sus vehículos y en carreteras. Los vecinos de las plantas bajas se llevan la peor parte. La presión del agua es tan fuerte que se cuela por las puertas y ventanas y en muchos casos termina reventándolas. Los hermanos Marc y Biel Durán tienen un bajo en Catarroja. El agua sube en 10 minutos. En cosas que me apetecían hacer cuando me he levantado... A las 8 menos 10, intentan sin éxito bloquear la inundación taponando las rendijas. A las 8 y 3 minutos ya no pueden salir.
Hacen chistes, nos cuentan que de puro nerviosismo. ¿Qué verdad es, El agua acabará por reventar la puerta con gran violencia y alcanzará los 2 metros dentro de la vivienda. Marc y Biel resistirán sobre una estantería. Ahora, y es que es imposible. Mira el portal. Mira por dónde llega el agua. Es precisamente en las casas donde se localizan el mayor número de víctimas de la Dana, 72 personas en total. Se suceden los rescates entre vecinos. Los de los primeros pisos socorren a los que se han quedado atrapados en las calles. Es que no sé si hay alguien dentro y está golpeando. Alba y su madre solo pudieron escapar de su estanco porque una vecina, desde su balcón, da la voz de alarma. Daniel, un profesor, rompe los cristales de un portal en Paiporta para poner a salvo a unos niños. Los cuerpos de 27 de los fallecidos por culpa de la Dana fueron encontrados en las calles. El caos aumenta cuando por momentos se va la luz. Están aislados e incomunicados. El agua sigue avanzando hacia el este, donde topa con la autopista V31, más conocida como pista de silla. La fuerza de la riada obliga a docenas de conductores a abandonar sus vehículos. Todo esto es lo que estaban viviendo los vecinos de la Horta Sud mientras se decidía sobre el mensaje de alerta. Esos son los coches, chaval. Y mira la ventana, tenemos de referencia eso. Sí que ha subido, ¿eh? Ha subido. Es a las 8:11 cuando por fin llega. Se ha activado el sistema S-Alert. La jueza de Catarroja escribirá en su auto que el mensaje fue notablemente tardío y errado en su contenido. Porque el contenido no es el adecuado. El texto dice: por las fuertes lluvias y como medida preventiva se debe evitar cualquier desplazamiento en la provincia de Valencia. Sin embargo, muchas de las víctimas fallecieron sin desplazarse a ningún lado dentro de su propia casa. El mensaje que había que haber activado debería haber dicho: suba urgentemente a una planta alta. De hecho, 2 días después, el sistema S-Alert volvió a activarse en la Comunitat Valenciana con motivo de las fuertes lluvias en Castellón. Esta vez el mensaje era distinto. Decía: permanezcan en sus casas en zonas elevadas y si están en el exterior, que se resguarden en los puntos altos. La tormenta no ha cesado. Descargará sin piedad hasta prácticamente medianoche. 8 horas seguidas de diluvio si nos fijamos en el episodio que empezó por la tarde. La inundación seguirá castigando todos los pueblos hasta bien entrada la madrugada. En Chiva, el nivel del agua en las calles no da tregua. Las chicas, asomaros del berro. ¡Ay, Dios mío! ¡Loli! En Aldaya se inunda el centro comercial Bonaire. Esto es una puta locura. En Alchemesí, el Magre ha inundado el pueblo por completo. En Utiel, siguen rescatando gente atrapada en sus casas. La Dana también ha golpeado duro a varias poblaciones de Castilla-La Mancha. En Letur, 6 personas han muerto arrastradas por el agua. Una más falleció en Andalucía. Aquí es donde van a hacer el directo para el telediario. Está subiendo aquí el agua, aquí tenemos la terrena. Y el agua es que sube, sube, sube y por el otro lado de la calle también. Junto al resto del equipo de televisión española, me he quedado aislado en la Alcudia. Estoy entre los afortunados del 29 de octubre. He conseguido aparcar en la zona más alta del pueblo e intento dormir en mi coche. Envío un mensaje a mi familia. No hay sol, pero sí algo de luz en el amanecer de la playa de Pinedo junto a la ciudad de Valencia. El agua del Mediterráneo ha desaparecido de la primera línea de costa y ha sido reemplazada por un mar de cañas y basura. La inundación se ha ido escurriendo poco a poco durante la madrugada. Los que han pasado la noche en vela les cuentan a los demás que han sobrevivido. Las redes sociales arden con mensajes de personas desesperadas que todavía no saben nada de sus familiares. En la zona cero, las primeras luces muestran la nueva realidad. La Horta Sud es ahora un mar de barro. La emergencia ha terminado dejando paso a una enorme sensación de soledad y desamparo. En las calles,
reina el silencio. La catástrofe es tan extensa y profunda que los equipos de emergencia movilizados tardarán varios días en llegar a muchos de los lugares afectados. Las secuelas vitales y económicas tardarán años en cerrarse. La luz también desvelará poco a poco al resto del mundo el drama de Valencia un 29 de octubre de 2024, el día de los 700 litros.